Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com y en este video les voy a hablar acerca de cómo mantener la llama encendida de tus sueños para, digamos, mantener esa intención de luchar por eso que tú quieres, por tus aspiraciones, ¿sí? Y para entender este contexto, pues les voy a remitir a un cuento que seguramente han escuchado acerca de un águila que nació en un gallinero, ¿cierto? Y adquirió esas costumbres y eso era lo que creía que podía hacer y vivir, ¿cierto? Dentro de lo que vivió dentro de ese gallinero, ¿cierto? Y miraba a las águilas que voleaban, como se dice, volaban en el cielo, ¿cierto? Y le miraban como con esa admiración, sabiendo que también podía hacer lo mismo, ¿cierto? Y eso también hay otro cuento muy relacionado que viene a cuento y es respecto a los elefantes. Los elefantes cuando son bebés, si ese sería el término, no sé si sería mejor decirle cachorros, ¿cierto? Bueno, cachorros son más de perros, ¿cierto? Bueno, el hecho es que cuando el elefante es pequeño, no sé si ustedes conocen que los elefantes cuando están grandes, hay veces que usted los ha visto amarrados a un pequeño postecito que fácilmente se podrían liberar, ¿cierto? Pero eso ya tiene un condicionamiento aprendido, ¿sí? Entonces, desde que son pequeños, el elefante es amarrado a un poste y como no tiene la fuerza, no se puede liberar. Él intenta hasta que con el tiempo ya entiende que no se puede liberar, ¿cierto? Y ya cuando crece, ya deja de intentarlo, ¿sí? Sabiendo que tiene la fuerza para liberarse, pero no se libera y por eso le coloca una pequeña estaquita y ahí pues atada al suelo y un pequeño amarre y a pesar de que tiene la fuerza no se libera, ¿sí? Entonces lo mismo sucede con nosotros. Nosotros a veces nacemos en circunstancias que, digamos, debido a la naturaleza de las circunstancias que estamos viviendo, no imaginamos que podemos hacer muchísimas cosas más, ¿sí? Tenemos el talento, tenemos la fuerza, el vigor, la capacidad para lograrlo, pero no lo intentamos, ¿sí? Eh, Hay veces que respecto a las ataduras que nosotros tenemos es tan fácil como soltarnos y no lo hacemos porque creemos que tenemos que estar ahí, porque creemos que no hay otra manera de vivir cuando simplemente es cambiar la situación, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que uno cuando es niño tiene unos sueños que por naturaleza le pertenecen porque uno es así, ¿cierto? Uno por naturaleza tiene ciertas capacidades, tiene ciertas ambiciones, pero en la medida que uno va viviendo ciertas circunstancias, esas circunstancias lo van apagando a uno, lo van condicionando y lo van absorbiendo, ¿sí? De tal manera que uno, su pensamiento se va moldeando a ese lugar, se va condicionando y se va quedando atado y uno va quedando así, ¿cierto? Y se le va olvidando a uno sus sueños, todas esas ambiciones que uno tenía, todo lo que uno creía que era capaz, a uno se le va olvidando todo eso hasta que finalmente uno es como esa águila que nació en el gallinero y se quedó viviendo como una gallina, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que recordar, nosotros no podemos olvidar en el fondo qué es lo que realmente somos, qué es lo que nos llama la atención y qué es de aquello de lo que somos capaces, ¿cierto? No podemos olvidar nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestras aspiraciones altas, ¿sí? Nuestras cosas que nosotros creemos que podemos lograr, que nos llama la atención en el fondo, todas esas grandes aspiraciones y no lo podemos olvidar, ¿sí? Entonces, tienes que revisar, tienes que volver a conectarte con tus sueños, con aquello que tú crees que eres capaz, porque uno llega hasta donde cree que es capaz, ¿sí? Uno, digamos que tiene un alcance, ¿sí? Uno sabe a qué saltos puede llegar a hacer. Y lo que pasa es que a uno se le olvida saltar. Uno cree ya con el tiempo que no puede saltar o se le olvida eso, ¿sí? Es como cuando tú vives una relación. Eso le puede suceder a algunas personas que tienen confianza, pasan por una relación donde la persona no te apoya, donde no te da aspiraciones, sino que de estas relaciones narcisistas, ¿sí?
o en hogares donde hay unas voluntades que suprimen ese ímpetu que se tiene, o en un trabajo que tú entras y te acostumbras digamos, a seguir esa rutina. Entonces poco a poco van haciéndote olvidar de todo lo que eres capaz, ¿sí? De tus ambiciones, de tus sueños, y poco a poco te vas quedando así, ¿cierto? Y el tiempo va pasando y la energía te la va absorbiendo las circunstancias en las que estás, ¿sí? De tal manera que con el tiempo ya estás tan arraigado que tú vas a tratar de cambiar y te va a ser muy difícil porque tienes que desenraizarte de ahí como el elefante, ¿sí? Ya te acostumbraste ahí, vas a tratar de aflojarte, pero no te vas a poder aflojar porque ya estás enraizado, ya no crees, ¿eh? No piensas en otras cosas. Entonces, eso es lo que yo te quiero decir. Tú tienes que volverte a conectar con tus sueños, tienes que volverte a conectar con todo eso que tú crees que eres capaz de hacer e intentarlo, ¿sí? Y ir por ello y no quedarte anclado a unas pequeñas situaciones, a unas pequeñas circunstancias, a unas pequeñas ambiciones, a unos pequeños sueños, a esos condicionamientos de tu trabajo, a esos condicionamientos que aprendiste en tu familia y a esos condicionamientos que te está brindando tu pareja, porque tú finalmente estás al mismo nivel de la pareja o de las personas con las que andas o de tus amigos, ¿sí? Cuando tú puedes llegar a lograr muchísimas cosas más, ¿sí? Entonces, esta es la invitación para que no pierdas de vista tus sueños, ¿sí? Conéctate con aquello que tú quieres lograr. Eh, digamos, no pierdas de vista aquello que tú eres capaz de hacer, ¿sí? Que se te está olvidando, ¿sí? Vuélvete a conectar con todo eso que a ti te hace sentir bien. Vuélvete a conectar con tus sueños, vuélvete a conectar con cosas que te eleven, ¿sí? No te quedes en el mismo lugar de siempre, no te quedes con lo que te enseñaron en tu familia, no te quedes con tu trabajo haciendo lo mismo, aquello que no te llena del todo, no te quedes con esa pareja simplemente porque es la persona que conociste en una fiesta y ya se ríe en un momento, pero resulta que tú quieres algo más, ¿cierto? No te dejes apagar tu fuego. No te dejes olvidar de lo que eres capaz y no te dejes olvidar de lo que tú en algún momento pensaste y creíste que podías lograr, ¿sí? Porque uno en algún momento quiere alguna cosa y uno sabe que de alguna manera está conectado con ello, ¿sí? Entonces no te olvides de ello y para no olvidarte tienes que volverte a conectar, ¿sí? Existen varias maneras de conectarte con estos sueños, ¿sí? Uno, eh, visitando los lugares que te acerquen a estos sueños, visitando eventos, visitando personas o visitando contenido en internet, mirando imágenes en Pinterest, por ejemplo, ¿sí? Eh, leyendo unos libros, unos autores que te conecten con cierto conocimiento que te acerque a lo que tú quieres lograr, conociendo un tipo de personas, ¿sí? Tienes que separar un espacio. Tienes que separar un espacio para recordar esos sueños y en las noches al dormirte tienes que volver a pensar en aquello que tú añorabas y que te hacía sentir bien, te hacía sentir grande y que te llena, ¿sí? Tienes que ubicar o tienes que focalizar todo eso, definir exactamente qué es lo que a ti te llena, ¿sí? Y cómo te ayuda a definir qué es lo que a ti te llena. Pues entonces, mirando uno y otro conocimiento, ¿sí? Por aquí, por allá, TikToks, Pinterest, en las redes sociales puedes ir mirando y te conectando, viendo diferentes cosas. Y todo lo que tú digas, esto me llena, esto me gusta, de esto es el reto que yo quiero, ¿sí? Entonces, ahí poco a poco te vas conectando. A veces recibes un chispazo viendo una serie, hablando con unas personas, un comentario que hizo, tú dices, "Tin", y te hace clic y tú dices que por acá es, ¿sí? Entonces, eso tú tienes que tener grandes aspiraciones. ¿Por qué? Porque las aspiraciones te elevan, ¿sí? Te sacan de tu zona de confort, de tu estatus así en donde estás, donde en la rutina en la que vives, en la forma de pensar en la que te acostumbraste y te llevan a otro lugar, ¿sí? Entonces, no olvides tus aspiraciones, no olvides tus sueños, no olvides conectarte con lo que eres capaz
Y ya sabes el ejercicio, por las noches al dormir, empieza a recrear aquello, tú dices, es que yo quería esto, quiero esto, ¿sí? Aunque en un inicio a ti te parezca que, "Ah, hombre, pero es que yo ya con este estilo de vida, o con esta familia, o con eso, no, sigue, conéctate, vuélvete a conectar, porque es ahí donde tú perteneces, porque uno no es capaz de imaginar cosas que están más allá del alcance de uno. Y si tú imaginas algo, quiere decir que de alguna manera tú estás conectado con eso, ¿sí? Eso sí, siendo, como se dice, coherente, realistas también, aterrizado, porque no se trata de pensar cosas que a veces unas cosas que uno imagina es porque los vio en televisión o porque llegó un libro con unas ideas, ¿sí? Entonces ya tú empiezas a imaginar cosas que de pronto tú crees, ¿cierto? Te puedes sugestionar con eso, pero realmente tú en el fondo puedes saber qué es aquello con lo que realmente estás conectado, ¿sí? Entonces, para que no olvides esos sueños y también para que sepas con qué te vas a conectar, ¿cierto? Hasta qué punto implica unos niveles de sacrificio, unos niveles de esfuerzo que de pronto estés dispuesto a hacer o no, o unos niveles de renuncia, ¿cierto? Pero hay cosas que tú dices, bueno, sí, esto vale la pena, ¿sí? Porque uno siempre tiene que aspirar hacia lo alto, ¿sí? Tiene que enfocarse en cosas que lo ayuden a uno a crecer, a dar más de uno, a evolucionar. Siempre, yo lo he mencionado en otros videos, uno tiene que llegar al máximo nivel que es capaz de llegar y desarrollar las fuerzas que puede desarrollar, ¿sí? Aprovecharse el tiempo para llegar a eso, ¿sí? Entonces, ahí está y espero que les quede ese recuerdo de que seguramente tú tienes unas habilidades, tienes unas capacidades de las cuales puedes dar muchísimo más y es sino recordar hasta dónde quieres llegar, qué es lo que te enciende, qué es lo que te motiva, qué es lo que te llena y aquello con lo que te sientes bien y tú dices esto me hace sentir cómodo, llegar allí o lograr esto, ¿sí? Y tenlo ahí, no lo olvides, ¿sí? En tanto tú no lo olvides, tú en algún momento puedes llegar a conectarte con ello, ¿de acuerdo?